El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y subtítulos de apoyo o closed caption. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Jorge Lemus, exdirector de la DNI, por presuntamente haber ofrecido beneficios judiciales a Diego Marín, alias Papá Pitufo. La Procuraduría General solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud informar si aún se mantienen las razones que llevaron a la intervención forzosa de la nueva PS. La Policía Nacional en Barranquilla ejecutó la desarticulación de una organización criminal, Los Occidentales, señalada de dedicarse a la comercialización de sustancias ilícitas con menores en distintos sectores de la ciudad. El Juzgado Segundo Penal Municipal con Control de Garantías de Barranquilla ordenó restablecer los derechos de Silvia Guete, permitiéndole asumir nuevamente la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. La calificadora Standard & Poor's anunció la rebaja de la calificación crediticia de Colombia. En vibrante compromiso, Junior empató con Palmeiras en la apertura del Grupo F de Copa Libertadores. El Festival Internacional de Cine de Cartagena de India se prepara para 5 días cargados de talento, creatividad y proyección audiovisual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, por presuntamente haber ofrecido beneficios judiciales a Diego Marín, alias Papá Pitufo. El proceso surge tras revelaciones periodísticas que señalan un supuesto acercamiento para facilitar las condiciones favorables dentro de su situación judicial. La indagación busca establecer si el exfuncionario incurrió en abuso de sus funciones al presuntamente gestionar beneficios en medio de contactos con el entorno del señalado contrabandista, conocido como alias Pitufo. Entre otras pruebas, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si adelanta investigaciones por los audios de estas dos reuniones conocidos a través de medios de comunicación. Según lo expuesto por el ente de control, durante reuniones sostenidas en el marco de la política de paz total, Lemus habría planteado posibles beneficios judiciales a través del abogado Luis Felipe Ramírez, con el objetivo de facilitar la entrega del implicado en Colombia. Aunque no se han adoptado decisiones de fondo, la apertura de la investigación representa un avance en el caso y pone bajo revisión la actuación de quien ocupó un cargo estratégico del sistema de inteligencia. Igualmente se ordenaron inspecciones disciplinarias a las sedes de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La Procuraduría deberá determinar si los hechos comprometieron la transparencia institucional o vulneraron los principios de la función pública. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud informar si aún se mantienen las razones que dieron lugar a la intervención forzosa de la nueva EPS. A través de una comunicación oficial, el Ministerio Público pidió claridad sobre la situación actual de la nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional en medio de la crisis del sistema de salud. La Procuraduría busca establecer si las condiciones que motivaron a esta medida extraordinaria siguen vigentes o si, por el contrario, han sido superadas. La intervención forzosa fue ordenada con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a millones de usuarios en medio de denuncias por falla en la atención, demoras en autorizaciones y dificultades financieras. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendente Nacional de Salud para nueva EPS, Luz Marina Múnera, su pronunciamiento frente al estado de cumplimiento de las órdenes previstas para atender las casuales de la intervención forzosa administrativa que fue prorrogada por el término de un año en abril de 2025. En medio de este panorama, desde el gremio de las EPS también se encendieron las alertas. La ASEMI advirtió sobre la situación crítica que enfrenta la nueva EPS y le pidió al gobierno nacional tomar decisiones claras frente a su futuro y sostenibilidad en el sistema de salud. La Superintendencia Nacional de Salud debió haber proferido la semana anterior alguna de 3 decisiones sobre la situación de la nueva EPS. La prórroga de su medida de intervención, la decisión de liquidarla o la decisión de levantar la medida si hubiera confirmado que ya se habían corregido las causales que llevaron a esa intervención.
En este momento la entidad está bajo un limbo jurídico sin definición sobre su medida de intervención, pero también sin interventor. El futuro de la nueva EPS sigue en evaluación mientras los entes de control y el gobierno nacional analizan las decisiones a tomar frente a su operación. Entre tanto, crece la expectativa por las medidas que garanticen la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios en el país. Cambiando de tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó sobre un incidente de seguridad digital que afectó parte de sus servicios de información en medio de fallas registradas en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, encargado de gestionar las citas para la expedición de pasaportes. De acuerdo con la entidad, tras un análisis preliminar se identificó la presencia de un actor de amenaza cibernética en una sección de la infraestructura tecnológica, lo que habría generado las intermitencias en la plataforma. Frente a esta situación, el gobierno activó los protocolos de seguridad para contener el incidente y proteger los sistemas. Ante esta situación se han activado los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida. La Cancillería aseguró que la información personal de los ciudadanos no fue comprometida durante el evento. Además, indicó que trabaja de manera conjunta con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia y otros equipos técnicos para atender la contingencia y avanzar en la normalización del servicio. Desde el inicio de la gestión del incidente se fortalecieron las medidas de protección de la infraestructura tecnológica en coordinación con las autoridades competentes, conformándose una mesa de trabajo conjunta con Colser destinadas a gestionar la manera efectiva de las intermitencias y coordinar acciones para garantizar la continuidad de los servicios. Aunque continúan las labores para restablecer plenamente la operación del sistema, no se ha precisado una fecha para su recuperación total. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación por presuntas interceptaciones ilegales al candidato Abelardo de la Espriella en medio de la polémica por posibles seguimientos desde organismos de inteligencia. La indagación de la Procuraduría General de la Nación se da en medio de la controversia por posibles interceptaciones ilegales al candidato Abelardo de la Espriella, luego de que se conocieran versiones sobre supuestos seguimientos desde organismos de inteligencia del Estado. El ente de control busca establecer si estas acciones ocurrieron y si contaban con el debido respaldo judicial. El caso tomó fuerza tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien hizo referencia a informes de inteligencia que involucrarían conversaciones del candidato. Estas afirmaciones desataron un fuerte debate político y encendieron alertas sobre posibles chuzadas en pleno escenario electoral. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Tras la denuncia, la Fiscalía General de la Nación informó que tras revisar miles de interceptaciones legales, no encontró evidencia de que el candidato haya sido objeto de seguimiento dentro de procesos judiciales autorizados. El Juzgado Segundo Penal Municipal con Control de Garantías de Barranquilla ordenó restablecer los derechos de Silvia Guete, permitiéndole asumir nuevamente la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. El fallo de primera instancia emitido por un juzgado penal con función de control de garantías establece que Guete ya cumplió la pena impuesta por la justicia y no presenta inhabilidades vigentes para ejercer cargos, por lo que no se le pueden restringir sus derechos políticos y administrativos. El juez también indicó que la exrectora debe ser considerada víctima dentro del proceso al encontrar posibles irregularidades en las actas utilizadas para la designación de su reemplazo, lo que según la Fiscalía podría configurar falsedad en documento. A través de un video que circula por las redes sociales, la ex rectora de la universidad mencionó que ya cumplió su pena y que la justicia colombiana la declaró como víctima de esta misma actuación procesal. Y que considero que este es un triunfo de todos. La justicia tenía que llegar, tenía que valerse de actuar en derecho. Ya un juez de la República me reconoció como víctima de todas las cosas que pasaron. Reconoció también a la universidad como víctima.
El Ministerio de Educación se opuso a la decisión argumentando que Goethe no debía ser reconocida como víctima y que en caso de irregularidades, estas habrían afectado directamente a esa entidad y no a la ex rectora. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Defensora respaldaron el restablecimiento de sus derechos, señalando que una vez cumplida la condena debe garantizarse el principio de resocialización y el pleno ejercicio de sus garantías. La decisión podría ser apelada por las partes mientras se mantiene la controversia jurídica sobre la rectoría de la institución. La Policía Nacional en Barranquilla desarticuló una organización criminal conocida como Los Occidentales, señalados a dedicarse a la comercialización de sustancias ilícitas en distintos sectores de la ciudad. En el marco de 2 operativos de allanamiento, las autoridades lograron la captura de 5 presuntos integrantes de esta estructura criminal, 3 mediante orden judicial y 2 en situación de flagrancia. Durante los procedimientos fueron incautados 214 cigarrillos de marihuana y 12 papeletas de base de coca que al parecer eran distribuidas en diferentes sectores de la ciudad. Así lo dio a conocer el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Diego Mora Muñoz. La Policía Nacional de la ciudad de Barranquilla logra la desarticulación de una estructura delincuencial denominada Los Occidentales, dedicados al tráfico de estupefacientes. En el operativo se logran 5 capturas, 3 de ellas por orden judicial y 2 en flagrancia, realizándose 2 allanamientos donde se incauta estupefaciente. Esta estructura instrumentalizaba a menores de edad para la distribución de la sustancia y delinquía desde 3 inmuebles que servían para la comercialización, ocultar el estupefaciente y evadir controles policiales. Este grupo generaba rentas criminales superiores a los 20 millones de pesos mensuales y sus integrantes suman más de 8 anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Las investigaciones evidenciaron que esta organización utilizaba a menores de edad para la venta de sustancias ilícitas y operaba desde 3 viviendas empleadas como punto de expendio, almacenamiento de droga y para evadir los controles de las autoridades. Las capturas se materializaron mediante órdenes judiciales y en flagrancia y para las autoridades representan un avance significativo en la recuperación de la seguridad en los sectores afectados. Estas acciones hacen parte de la ofensiva institucional contra el microtráfico con el propósito de seguir afectando las finanzas de las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en la ciudad. La recuperación de 2 vehículos hurtados en zona rural de Uribia y 13 personas vinculadas a grupos al margen de la ley es el resultado de las operaciones llevadas a cabo en el departamento de La Guajira. En desarrollo de las acciones operativas orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia en La Guajira, la Policía Nacional logró un importante resultado en la recuperación de 2 vehículos que habían sido hurtados desde el pasado 6 de abril de 2026 en el sector de Bahía Portete, jurisdicción del municipio de Uribia. Como resultado de la operación ejercida por las autoridades y el cerco operacional desplegado en la zona, los delincuentes se vieron obligados a abandonar los vehículos sobre la vía que conduce de Uribia hacia el Cabo de la Vela. En el municipio de Uribia, la Policía Nacional logró un resultado contundente al recuperar en menos de 24 horas 2 vehículos que habían sido hurtados el pasado 6 de abril en el sector de Bahía Portete. La reacción inmediata de las unidades policiales, sumada a la información suministrada por la comunidad y al despliegue de un cerco operacional en la zona, permitió hacer seguimiento oportuno a los automotores. La presión constante ejercida por las autoridades obligó a los delincuentes a abandonar los vehículos sobre la vía que conduce hacia el Cabo de la Vela. Los automotores correspondientes a una camioneta Toyota Prado y una Toyota Fortuner fueron hallados en estado de abandono en este corredor vial y recuperados de manera efectiva, evitando la consolidación del hecho delictivo. Este resultado operacional no solo permitió salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos, sino que también ratifica la capacidad y reacción de la Policía Nacional frente al delito, así como el impacto positivo del trabajo articulado con la comunidad. En otros hechos, en los municipios de Riohacha y Dibuya, se logró la materialización de 13 órdenes de captura contra integrantes de los frentes Javier Cáceres y Cristóbal Duarte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, por los delitos de extorsión agravado y concierto para delinquir agravado, así como la incautación de un arma de juego y 4 equipos celulares. Contra integrantes de los frentes Javier Cáceres y Cristóbal Duarte, entre ellos alias Boyaco, cabecilla financiero, asimismo coordinadores logísticos y cobradores de extorsión que sostenían el andamiaje criminal de esta estructura. Al parecer, serían los responsables de afectar a comerciantes, transportadores, ganaderos, agricultores y el sector hotelero
en los municipios de Riohacha, Dibuya, Mingueo y Palomino, mediante el cobro sistemático de extorsiones que oscilaban entre los 100.000 hasta los 50 millones de pesos, empleando modalidades como abordajes directos en establecimientos comerciales y llamadas telefónicas acompañadas de mensajes intimidantes para generar temor y someter a sus víctimas. Los capturados presentan antecedentes por delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, así como tráfico de estupefacientes, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los hechos que se les imputan. La ciudad de Cartagena vivió una noche de pesadilla tras el encuentro entre Palmeiras Junior por la Copa Libertadores. En los alrededores del estadio se registraron disturbios y enfrentamientos entre aficionados que desataron hechos de violencia que terminaron en tragedia. La jornada deportiva terminó empañada por hechos de violencia tras la presentación del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores. Luego del encuentro frente al Palmeiras de Brasil se registraron graves disturbios en inmediaciones del estadio Jaime Morón y en cercanías de la terminal de transporte de Cartagena, que dejaron como saldo una persona fallecida. La víctima fue identificada como Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 31 años, natural de Cartagena, y que según reportes preliminares fue agredido en repetidas ocasiones por varios individuos en el barrio Escayón Villa. Otro de los hechos violentos tuvo como blanco 2 buses que transportaban hinchas del equipo rojiblanco y que eran escoltados por la policía. Sin embargo, los agresores atacaron los vehículos, rompieron sus vidrios, pincharon una llanta e incluso incendiaron uno de ellos. Se espera que la Policía Metropolitana de Cartagena entregue el balance del dispositivo de seguridad implementado durante el partido, así como detalles adicionales sobre el homicidio registrado. La Policía Fiscal y Aduanera intensificó el llamado a la ciudadanía para prevenir el contrabando de productos como licor y medicamentos que representan riesgos para la salud y la economía. Las autoridades advierten que el consumo de productos de contrabando puede generar graves afectaciones, especialmente en el caso de medicamentos sin control sanitario y bebidas adulteradas. Desde la Polfa se recomienda a los ciudadanos verificar la procedencia de los productos, revisar sellos de seguridad, etiquetas, fechas de vencimiento y adquirirlos únicamente en establecimientos autorizados. Esto afecta el tema de la salud pública. Nosotros trabajamos de la mano con las autoridades político-administrativas en este tema del licor. Trabajamos de la mano con la Gobernación del Atlántico, rentas departamentales. Y una de las recomendaciones que obviamente son muy inusuales es verificar la estampilla, verificar la tapa, verificar los anillos de seguridad, verificar que el líquido que contenga cada una de estas botellas no se encuentre turbio. Además, se reiteró que la lucha contra estos delitos se realiza de manera articulada con entidades como la DIAN, la Fiscalía y autoridades locales, con el fin de combatir las redes ilegales que afectan el comercio formal. Nosotros trabajamos de la mano con el comercio, ayudamos al comercio verificando cada una de esas actividades que cumplan con toda la reglamentación, que no evadan cada uno de los impuestos. Verificar el tema de estampillas y etiquetados, que estén debidamente etiquetados y que esté bajo la normatividad vigente. Las autoridades se invitan a denunciar de manera confidencial a través de la línea anticontrabando 165 y la línea del Gaula, garantizando absoluta reserva de la información. Estas líneas gozan totalmente de reserva de la información. Aquí nos pueden manifestar, nos pueden suministrar cualquier irregularidad en temas aduaneros, ya que vean que usted de pronto tenga la sospecha de que de esta comercialización de los elementos no cuenten con la documentación debidamente estandarizada. Cambiando de tema, el presidente Gustavo Petro encabezó la entrega de varias obras estratégicas en el municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, como parte de su estrategia de transformación territorial basada en el acceso al conocimiento, la reforma agraria y el suministro de agua potable. Durante el acto, el mandatario aseguró que los cambios impulsados por su gobierno evidencian una evolución en la condición del territorio, aunque reconoció que aún se pueden quedar retos por superar. Según explicó, la transformación busca garantizar el bienestar colectivo y avanzar en la construcción de paz a través de un modelo más equitativo. Entre las obras entregadas se destaca la primera fase de la nueva sede Aureliano Buendía del Servicio Nacional de Aprendizaje. El presidente confirmó que se entregará una nueva sede del Centro de Aprendizaje SENA con tecnología de vanguardia para enseñar nuevos conocimientos tecnológicos. Hay que aumentar, se puede enseñar fibra óptica que hay que extender dentro del municipio de Ciénaga de Oro y se está enseñando impresión en tercera dimensión, aquí,
en esta escena ya tal cual, esos muchachos y muchachas que conocí están generando la opción de la nueva industria del mundo. Esa es la nueva, esa es lo que llaman la cuarta ola tecnológica o la tercera, le dicen a eso. La Universidad de Córdoba, según el presidente, es la institución pública que más ha crecido en el país en este gobierno con la educación. La Universidad de Córdoba hoy, en este gobierno, alcalde y gobernador, es la universidad que más ha crecido en el país. Con Sucre, los dos departamentos son los que más han avanzado en cobertura de educación superior. Es decir, hemos traído y se ha construido, porque ya existía un sistema educativo bueno. El mandatario aseguró que la entrega con la operación de las aguas potables está acompañado junto a otras obras. Quisimos dar ese salto. Lo mejor que hemos hecho aquí, además de que venga el agua potable, obvio, sin eso no hay vida, es que venga el saber antes que nada. Para algunos no es cemento. Dicen, no hace obras porque están acostumbrados a ver obras de cemento. El plan incluye la reubicación de comunidades asentadas en zonas vulnerables con esquemas de compensación y acceso a nuevas tierras productivas. Según el gobierno, esta estrategia busca equilibrar la justicia social con la protección ambiental. El Ministerio del Trabajo realizó una intervención en las instalaciones de RCN Televisión en el marco del Plan Nacional de Inspección a Medios de Comunicación, donde se identificaron condiciones laborales y posibles fallas en los mecanismos de atención a denuncias de acoso laboral y sexual. La jornada fue liderada por la viceministra Sandra Muñoz e incluyó recorridos por las instalaciones, revisión de documentos y espacios de diálogo directo con los trabajadores. Hemos identificado la necesidad de actualizar protocolos, políticas y rutas en materia de acoso sexual. Sobre todo necesitamos reconstruir además con la empresa los casos disciplinarios y los casos de violencia laboral y de acoso sexual que quizás no se han tramitado a debida forma o que no se han remitido a las autoridades competentes. Recordarán ustedes que todo caso de acoso sexual debe ser remitido de inmediato a la Fiscalía por parte del empleador. Durante la inspección se registró una amplia participación del personal, que reportó presuntas situaciones de acoso laboral y sexual. Los testimonios recopilados fueron considerados sensibles y complejos, por lo que serán analizados de objeto de seguimiento por parte de la entidad. Adicional a esto, le vamos a pedir a la empresa, y este será uno de nuestros resultados, actualizar el reglamento interno de trabajo, revisar los contratos de trabajo que tienen, los contratos de prestación de servicios y los contratos que tienen con las temporales, para que dentro de todos estos contratos se incluyan las cláusulas pertinentes para la prevención y erradicación de violencias y acoso en el mundo del trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo seguimos comprometidos con nuestra consigna: cero tolerancia a la violencia, el acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo. El Ministerio indicó que continuará con la evaluación de la información recolectada para determinar posibles acciones y garantizar el cumplimiento de las normas laborales dentro del medio de comunicación. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gases del Caribe, conectados con la gente. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.
Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, el partido de la U anunció que no respaldará la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro para las elecciones de 2026. A esta postura se suma el Partido Conservador Colombiano, que también reiteró que no apoyará al candidato del Pacto Histórico. Aunque se descartó el apoyo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, la colectividad no definió aún una postura unificada frente a otras aspiraciones. Mientras un sector impulsa el respaldo a Paloma Valencia, otros como Julián López y Antonio José Correa han expresado desacuerdo con esa posibilidad. Como resultado de este encuentro y luego de un análisis responsable y consensuado, el partido de la U acordó que de cara a las elecciones presidenciales no se apoyará la candidatura del señor Iván Cepeda. La colectividad convocó un nuevo encuentro para definir su posición, en un escenario donde también toma fuerza la candidatura de Abelardo de la Espriella. Con Cepeda fuera de sus opciones, el partido busca alinear su estrategia frente a las alternativas que se consolidan en la contienda. Por su parte, el Partido Conservador Colombiano reiteró que tampoco apoyará a Cepeda y señaló que su respaldo presidencial se definirá entre Valencia y de la Espriella. Como lo expresamos públicamente desde hace 2 semanas, el Partido Conservador no apoyará en ningún escenario la candidatura de Iván Cepeda. La decisión de apoyo de nuestra colectividad estará entre los 2 candidatos que representan la centro-derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. El Partido Conservador indicó que la decisión se definirá en una próxima reunión de bancada. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó el respaldo del partido de la U, marcando distancia de los partidos tradicionales en medio de la contienda electoral. El rechazo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella al partido de la U se da en medio del reacomodo de fuerzas políticas de cara a las elecciones. Esta colectividad venía evaluando posibles respaldos tras descartar su apoyo a otros aspirantes, buscando mantener protagonismo en la contienda electoral. Sin embargo, de la Espriella fue contundente al marcar distancia de los partidos tradicionales, reforzando su discurso de campaña enfocada en una postura independiente. No, gracias. Como dijo el filósofo español Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no, porque hoy salió un comunicado de la U diciendo nos reunimos y decimos no apoyar a Cepeda, vamos a estudiar qué candidatura, entonces se las pongo fácil, aquí no lo recibo, váyanse con Paloma. Con esta postura, el candidato busca consolidar su imagen como figura independiente en la carrera presidencial en un escenario donde las alianzas políticas comienzan a definirse. El panorama electoral sigue moviéndose mientras los partidos tradicionales buscan candidatos y los aspirantes independientes intentan captar el voto de opinión. El candidato presidencial Iván Cepeda busca acercamientos con sectores de centro tras recibir el respaldo de la Alianza Verde en medio del reacomodo político de cara a las elecciones. El respaldo de la Alianza Verde al candidato presidencial Iván Cepeda marca un nuevo movimiento en el panorama electoral. En medio de la búsqueda de alianzas de cara a las elecciones, este apoyo le permite fortalecer su estructura política y ampliar su alcance en distintos sectores. En este escenario, Cepeda ha comenzado a tender puentes hacia sectores de centro, con el objetivo de consolidar su candidatura más amplia que le permita disputar con mayor fuerza en la contienda. Hoy en este acto de concreción de alianzas, junto a sectores muy representativos de la Alianza Verde y desde la Alianza por la Vida, quiero lanzar un llamado a la ciudadanía que se siente parte del centro político. En este camino de alianzas, el papel de la ciudadanía del centro en el mundo de hoy es decisivo. No se trata de un centro ligero, de equilibrios vacíos o de neutralidades cómodas. Se trata de un centro con carácter, con decisión, con la capacidad de tomar postura y de ubicarse sin ambigüedades en el lado correcto de la historia. La estrategia del candidato apunta a sumar respaldos más allá de su base política, en un momento en el que las alianzas comienzan a definir el rumbo de la campaña. Siguiendo con la información de la región, la Secretaría de Educación de Sucre hace presencia en el territorio, llegando en esta oportunidad al municipio de San Onofre en pro de mejorar la calidad educativa. Rodrigo Ruz nos tiene los detalles.
Sí, compañera, buenas tardes. Como lo ha prometido, lo ha venido cumpliendo la administración departamental en despachar desde varios municipios de Sucre. En esta oportunidad le ha tocado al municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre. Hoy estamos aquí en el municipio de San Onofre, nos reunimos con todos los rectores, con directivos, escuchando todas las necesidades. Sigue la Secretaría despachando desde los colegios, despachando de los territorios. Tema de personal, vamos a arrancar la solución, una redistribución y reorganización en materia de personal que requieren las instituciones educativas para que todos nuestros niños estén bien atendidos. Encontramos una gran deficiencia en San Onofre y es la falta de legalización de los predios de la mayoría de las instituciones educativas. Estaremos aquí en una mesa de trabajo con un equipo jurídico que vamos a poner a disposición de los señores rectores para que empecemos los procesos de legalización de sus predios, para que podamos llegar con la inversión en materia de infraestructura. Dotación de mobiliario escolar, nos comprometimos para el próximo semestre en las instituciones educativas. Seguimos trabajando por la educación y llevando a cada uno de los territorios la oferta de la Secretaría de Educación. Trabajar por la educación ha sido uno de los propósitos de llegar hasta este punto del departamento de Sucre, porque así lo ha expresado el secretario de Educación departamental. Un sinnúmero de necesidades que podemos enmarcar, una en el componente de infraestructura, del mejoramiento y construcciones de nuevas edificaciones para mejorar las condiciones escolares de los niños y niñas del municipio. Seguir fortaleciendo el programa de alimentación escolar del municipio, PAE rural y PAE regular, en la zona rural del municipio, en el cual pues se viene presentando desde el primer día de clase en el municipio de San Onofre, pero que se requieren mínimos ajustes al respecto. Desde el municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. Las autoridades de Santa Marta reportaron más de 540 infracciones de tránsito en la primera semana de abril, en medio de un alto flujo vehicular por la temporada turística. Según la Secretaría de Movilidad, entre el 24 de marzo y el 5 de abril se registraron más de 300.000 movimientos de vehículos, lo que refleja la intensa dinámica turística y comercial de la ciudad. En medio de este panorama se impusieron 544 comparendos y se inmovilizaron 233 vehículos por conductas que comprometen la seguridad vial, como mal parqueo, falta de revisión tecnomecánica, ausencia de SOAT y placas adulteradas. Las autoridades señalaron que estas infracciones evidencian fallas en la cultura ciudadana y representan riesgos en las vías, especialmente en temporadas de alta movilidad. La Secretaría de Movilidad reitera que los operativos de control no tienen un carácter sancionatorio aislado, sino pedagógico y preventivo. El objetivo es garantizar que todos los actores viales, conductores, motociclistas, ciclistas y peatones se movilicen de manera segura, legal y respetuosa. Además, durante este periodo se reportaron 3 muertes por siniestros viales, lo que eleva a 34 las víctimas fatales en lo corrido del año. La administración distrital anunció que continuará con operativos, controles y campañas pedagógicas para mejorar el comportamiento de los actores viales. La alcaldía de Santa Marta se mantiene en alerta por el aumento de las temperaturas, aunque hasta el momento no registran personas afectadas. Piden extremar las medidas de autocuidado a la ciudadanía. Santa Marta enfrenta un incremento significativo en las temperaturas, con registros que superan los 32 grados centígrados. La situación ha encendido las alarmas de las autoridades de salud del distrito, que insisten en medidas de prevención ante los riesgos asociados al calor extremo. Para estas fechas presenta una temperatura alta y con una sensación térmica superior. Es justo por estas fechas, como les digo, porque ya los vientos alisios empiezan a retirarse y empieza a generarse los calores próximos al invierno que se avecina. Entonces es importante que los amarios y las personas que nos visitan sepan que si van a salir se mantengan hidratados, en caso de que vayan a asistir a las playas, utilicen protector solar. Por otra parte, en las calles, los amarios reportan temperaturas intensas desde las primeras horas del día y sensaciones térmicas que, según, podrían estar alcanzando los 45 grados. En Santa Marta hemos llegado cerca de la sensación térmica a los 45 grados. El calor está terrible. Hay que estar buscando sombrita, hermano, pero estamos sufriendo un calor terrible aquí en Santa Marta. No, la verdad que esta temperatura no
mejor dicho, para hacerle daño a una persona no necesita edad. Eso afecta a todo el mundo, joven, veterano y todo nos afecta, amigo. Está muy fuerte la temperatura, mi amigo. ¿Cómo estás haciendo para contrarrestar la ola de calor? Mi amigo, resguardarme al mediodía, no salir, no importa que lo digan flojo, pero hay que cuidarse. Ante este panorama que se registra en la capital del departamento del Magdalena, las autoridades reiteraron la importancia de evitar la exposición al sol en horas de mayor temperatura, consumir abundante agua y atender cualquier síntoma relacionado con golpes de calor o deshidratación. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. Con la participación de más de 2.000 pescadores artesanales y la representación de más de 50 unidades productivas, finalizó el Encuentro Popular de Economías para la Vida, realizado en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena. El espacio reunió organizaciones y federaciones de pescadores artesanos, tejedoras y productores de alimentos del departamento. Este encuentro, que hace parte de una estrategia nacional que ya suma 27 jornadas en todo el país, permitió fortalecer la articulación de las economías populares y solidarias y comunitarias. En el marco de este espacio, el gobierno nacional anunció una inversión para fortalecer la cadena productiva y de comercialización del sector pesquero. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que la economía popular es uno de los ingresos más grandes del departamento. La articulación de las economías populares, solidarias y comunitarias en función de desarrollar la soberanía alimentaria, el ecoturismo y la defensa del territorio. Desde acá hemos anunciado una inversión de recursos 2025-2026 cercana a los 6.400 millones de pesos, orientada al fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Hemos entregado insumos productivos a organizaciones pesqueras y trabajaremos en el fortalecimiento de la unidad de las organizaciones populares del territorio. Este espacio fortalecerá 311 unidades productivas individuales y colectivas, dotación y mejoramiento de centros de agrogestión, encuentros de economías populares para la vida y se proyecta atender 177 tiendas con el programa Tiendas Solidarias y el desarrollo de convenios para robustecer este sector. El encuentro dejó un balance positivo en términos de intercambio de saberes y fortalecimiento de iniciativas productivas locales. También se reafirmó el compromiso de seguir impulsando procesos que promuevan el trabajo colectivo y el bienestar común desde la solidaridad. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. ¿Sabías que puedes ganar hasta $200 enviando o retirando tus giros Western Union? Hazlo en Supergiros, tu red cercana a más de 1.000 puntos en el Atlántico. De domingo a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche, envía, retira y participa. Supergiros, corresponsal de Acciones y Valores, S.A. Vigilado por la Superintendencia Financiera, aplican términos y condiciones. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. La firma Standard & Poor's redujo la calificación crediticia de Colombia de BBB a BB- en medio de preocupaciones por el manejo fiscal y el aumento de la deuda pública. La calificadora internacional Standard & Poor's anunció la rebaja de la calificación soberana de Colombia de BB a BB-, manteniendo una perspectiva que refleja riesgos fiscales y económicos para el país. La decisión responde a factores como el deterioro en las finanzas públicas, el incremento del déficit fiscal y la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en el mediano plazo.
Con esta rebaja, Colombia se mantiene dentro del rango de grado especulativo, lo que implica mayores costos de financiamiento en los mercados internacionales y una menor confianza por parte de inversionistas extranjeros. Tras conocerse la decisión, diferentes sectores comenzaron a pronunciarse. La presidenta de la Cámara Colomboamericana, María Claudia Lacutir, señaló que la rebaja confirma la pérdida de confianza de los inversionistas, advirtiendo que sin reglas claras y estabilidad no llegará nueva inversión ni crecimiento económico sostenible. La rebaja de la calificación soberana de Colombia por parte de Standard & Poor's confirma lo que venimos advirtiendo desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Sin confianza, sin reglas claras y sin estrategia no llega nueva inversión. Y la inversión importa, no nos podemos equivocar. Sin ella no hay nuevas empresas, más empleo ni crecimiento sostenible. Lo más inquietante es que Colombia tiene con qué atraer capital, pero hoy está haciendo todo lo posible para espantarlo. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que la decisión era previsible y la atribuyó a lo que calificó como una errada gestión económica. Un mayor riesgo país implica un mayor prima exigida por los mercados y por tanto un financiamiento más costoso. La terquedad y los errores de política encarecen el crédito del país, presionan las finanzas públicas y trasladan una carga creciente a todos los colombianos. A esto se suman los escándalos de corrupción y una creciente apetito por impuestos que terminan diluyéndose en corrupción, burocracia y despilfarro, mientras ciudadanos y empresas tienen que escoger entre cumplirse al gobierno o dejar de ahorrar, invertir y gastar. Estas reacciones reflejan la preocupación de los gremios frente al impacto que genera esta calificación. El Banco Mundial advirtió que el crecimiento económico de Colombia se desaceleraría en 2026, ubicándose por debajo del 2.5%, en línea con un menor dinamismo en América Latina. El Banco Mundial proyectó que la economía colombiana crecería alrededor del 2.2% en 2026, evidenciando una desaceleración frente a años anteriores y reflejando un entorno económico más retador tanto a nivel local como global. Este crecimiento se ubicaría por debajo del 2.5%, lo que confirma una tendencia de menor dinamismo en el país en medio de factores como la incertidumbre fiscal, las altas tasas de interés y una menor inversión. En el contexto regional, el organismo señaló que América Latina tendría un crecimiento promedio del cerca al 2.1% en 2026, lo que muestra que la desaceleración no es exclusiva de Colombia, sino parte de un comportamiento generalizado en la región. El Banco Mundial también advirtió que el desempeño económico estará condicionado por variables como la inflación, el costo del crédito y la estabilidad macroeconómica, factores que impactan directamente el consumo y la inversión. Asimismo, el informe resalta que aunque Colombia mantiene una recuperación moderada, enfrenta desafíos importantes para consolidar un crecimiento más fuerte y sostenido, especialmente en materia de productividad, confianza inversionista y sostenibilidad fiscal. En este contexto, el Banco Mundial reiteró la necesidad de implementar políticas que impulsen la inversión, fortalezcan la estabilidad económica y permitan mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.644 pesos con 90 centavos. El euro se cotiza en 4.257 pesos con 72 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en 96 dólares con 27 centavos. Y el café colombiano se cotiza en 3 dólares con 24 centavos. Ahora vamos con las noticias del mundo. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán comenzó con fuertes violaciones tras ataques de Israel en Líbano. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán comenzó en medio de una fuerte escalada luego de que Israel lanzara la mayor ofensiva contra Líbano desde el inicio del conflicto, con al menos 254 muertos y más de 1.000 heridos. Entre las víctimas se encuentra un familiar cercano del líder de Hezbollah en medio de bombardeos dirigidos contra posiciones del grupo, mientras Israel insiste en que Líbano no hace parte de la tregua. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que lanzará una ofensiva mayor si el acuerdo fracasa en medio de tensiones por el programa nuclear iraní y las condiciones del pacto. La situación se agrava por desacuerdos sobre el enriquecimiento de uranio y la inclusión del Líbano en la tregua, lo que mantiene en riesgo el cese al fuego y aumenta el temor de una escalada regional. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. Junior y Palmeiras empataron en un juego importante en la apertura del Grupo F de Copa Libertadores
en juego desarrollado en el estadio Jaime Morón de Cartagena. El debut de Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores dejó sensaciones divididas tras empatar 1-1 frente a Palmeiras en Cartagena. El equipo barranquillero arrancó con intensidad y logró abrir el marcador gracias a Teófilo Gutiérrez, quien convirtió desde el punto penal y desató la ilusión en el estadio Jaime Morón. Durante el primer tiempo el Tiburón mostró orden y control del juego, pero en la segunda mitad el conjunto brasileño reaccionó y encontró el empate tras una desatención defensiva. A pesar del empuje de Palmeiras, Junior supo resistir en los momentos clave y también generó opciones para quedarse con la victoria, dejando una imagen competitiva en su estreno internacional. Con este resultado, ambos equipos suman su primer punto en el Grupo F, en una serie que promete ser bastante exigente. Ahora Junior deberá pensar en su próximo reto, con la confianza de haber competido de igual a igual ante uno de los grandes del continente. Y Acora Atlántico hizo el reconocimiento anual a los protagonistas del mundo del deporte en esta parte de la región Caribe. Barranquilla celebró su día reconociendo lo mejor de su deporte con la 5ª edición del Premio al Mérito Deportivo Equinorte 2026, donde se exaltó a las figuras más destacadas de la familia deportiva de la ciudad, en una jornada especial que coincidió con los 213 años de Barranquilla. Durante el evento se premiaron categorías como vida y obra, joven promesa, liderazgo social deportivo, periodismo deportivo y barranquillero adoptivo, reconociendo tanto a referentes históricos como a nuevas generaciones. Creo que es positivo la celebración de Día de Barranquilla por los personajes que se han reconocido sus méritos, su aporte en la familia de deporte de Barranquilla. Hemos tenido de todo, incluso los hijos adoptivos, Alberto Maya, el profesor Francisco Matuná por su aporte a la ciudad. Yo creo que es más que merecedor de todos estos reconocimientos de estas personas. Uno en la vida no sabe dónde va a llegar, cuál es el fin, ni cuál es su final, y el principio. Yo desde pelado sí me gustaba esto. Yo imitaba mucho y aprendí, digo yo que aprendí, escuchaba a Carlos Arturo Rueda y me cierra de Cincelejo con un muchacho de Mayangué que me ayudó, y ahí llegué aquí a Barranquilla, aunque había nacido aquí en Barranquilla, y me gustó esto, a pesar de mi carrera profesional y las empresas que trabajé, siempre me dediqué al deporte y me gusta. Este galardón, que cumple 5 ediciones, se ha consolidado como uno de los homenajes más importantes al deporte en la ciudad, resaltando el talento, la disciplina y el impacto social de sus protagonistas. Así, Barranquilla reafirma su papel como una de las grandes cunas del deporte en Colombia, celebrando a quienes han dejado y siguen dejando huella dentro y fuera del país. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. El Festival Internacional de Cine de Cartagena encenderá los proyectores el 14 de abril con un lanzamiento de apertura que tendrá como protagonista a la cinta brasileña Feito Pipa. El Festival Internacional de Cine de Cartagena llega a su edición número 65, encendiendo sus proyectores con una apertura pensada para todos los ciudadanos. La primera función será con la película Feito Pipa, dirigida por Alan de Bertoni y producida en Brasil. Además, se llevará a cabo a las 7 de la noche en el patio de banderas del Centro de Convenciones de Cartagena, dando inicio a una semana en la que el cine se tomará los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Estamos felices porque en pocos días inicia el Festival Internacional de Cine de Cartagena de India, uno de los festivales más importantes, el más antiguo de América Latina, y esa es nuestra ciudad. Es un orgullo, es un honor, no solamente tenerlo acá, sino poderlo apoyar y respaldar. Así que desde el 14 de abril están cordialmente invitados para disfrutar de lo mejor del cine en nuestra ciudad, la más linda de Colombia. La gala inaugural congregará cerca de 1.500 asistentes, entre acreditados, invitados especiales y público de todas las edades, en un espacio de encuentro ciudadano en torno al cine. La entrada será gratuita y estará disponible para el público hasta llenar la capacidad del lugar. La apertura del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias da paso a 6 días de proyecciones en los que la ciudad se transforma en un gran punto de encuentro cultural. Su programación, que incluye películas, conversatorios y charlas, será en su mayoría de acceso gratuitos, reafirmando su carácter incluyente y su apuesta por el cine como una experiencia para todos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista.
Si te preguntas por qué en Barranquilla pasan tantas cosas buenas, mírate al espejo y di, por mí, por mis vecinos, por los barranquilleros. Barranquilla es la ciudad modelo de Colombia. Con el pago oportuno de mi impuesto predial, hago posible que Barranquilla esté a otro nivel. Tú lo haces posible. Paga tu impuesto predial hasta el 29 de mayo con el 5% de descuento. Alcaldía de Barranquilla. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Aduana de Barranquilla presentó su agenda cultural para el mes de abril y llega recargada de arte, talento local, talleres, literatura y conversatorios para todo el público. La antigua Aduana de Barranquilla presentó su programación para abril, consolidándose como un espacio clave para el arte y la memoria en la ciudad. La agenda inicia hoy con la exposición Disparates del Carnaval de Marta Luz de Castro, una propuesta que reinterpreta el imaginario festivo desde una mirada artística contemporánea. Durante el mes se desarrollarán talleres, clubes de lectura y espacios de escritura creativa pensados para públicos de todas las edades. Entre ellos destacan iniciativas que promueven la formación cultural y el pensamiento crítico, así como actividades dirigidas a niños y jóvenes programadas a lo largo de abril. Además, la programación incluye un conversatorio el 17 de abril por el centenario de Álvaro Cepeda Zamudio y el lanzamiento del libro La Condesa del Prado el 24 de abril. Con estas actividades, la antigua Aduana reafirma su compromiso con la promoción cultural y el fortalecimiento del patrimonio en Barranquilla. La artista paisa Karol G anunció que preparará una sorpresa para su presentación en Coachella 2026 con posibles invitados especiales y un performance al estilo Trópico Queta. La cantante Karol G se prepara para presentarse en el Festival Coachella 2026, donde será una de las artistas principales. Sus shows están programados para el 12 y 19 de abril en California, en un espectáculo que promete sorpresas y una puesta en escena a gran escala, generando gran expectativa entre sus seguidores. Aunque no hay invitados confirmados oficialmente, ya suenan nombres como J Balvin y Bad Bunny, artistas cercanos a la cantante y con quienes ha colaborado anteriormente. También circulan rumores sobre otras posibles sorpresas en tarima, lo que mantiene la expectativa alta frente a su presentación. La artista también ha sido noticia por su reciente aparición en la revista Playboy, donde posó en una sesión de fotos que refleja una etapa de empoderamiento. En la entrevista además habló abiertamente sobre su ruptura con Fate, confesando que vivió momentos difíciles, pero que decidió enfocarse en su crecimiento personal y bienestar. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.